Buenos días, estimados oyentes de nuestro programa y los que lo ven por YouTube, Observatorio Internacional. Bienvenidos a una nueva versión de este programa. En esta ocasión vamos a contar con la cooperación de un colega de la Universidad Andina Simón Bolívar, Jorge Valladares, doctor, especialista en educación, especialista en temas del Vaticano también, y vamos a abordar un tema que está en pleno desarrollo en este momento. Se está esperando qué tipo de humo sale en la fumata del Vaticano o en la primera ronda de elección del próximo Papa. La relevancia de ese hecho, o su carácter histórico, el contexto en el que se presenta, demandan una serie de comprensiones que los medios de comunicación usualmente no nos dan, porque ellos se quedan en los elementos más, diría, formales del asunto y no profundizan en aspectos que son propios de nuestro programa, como ustedes conocen, en particular desde la perspectiva internacional. Agradecemos a Jorge su presencia, bienvenido. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la relevancia histórica, internacional sobre todo, de este evento que se está desarrollando actualmente en el Vaticano con la elección del próximo Papa? Marco, más bien muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, en torno a tu pregunta, digamos, es interesante porque no solamente habría que pensar en la relevancia de este acto de la Iglesia como el cónclave, sino de la incidencia de la Iglesia, sí que ha tenido al menos en estos 2000 años, ¿no? Que vemos una Iglesia católica, apostólica, romana, que ha incidido en la configuración de las sociedades y los estados, especialmente de Occidente, ¿sí? Siempre hemos visto que en este sentido, pues, aunque digamos, la Iglesia tiene una misión más pastoral o religiosa, pero políticamente al ser un Estado y al tener una incidencia en la conciencia de los pueblos occidentales, ¿no? Siendo un referente moral y de prácticas en función de conseguir el bien, de buscar el bien común, pues en este sentido la Iglesia tiene una relevancia. Y hoy vemos en este cónclave, en pleno siglo XXI, luego de la muerte del Papa Francisco, que hay como diferentes connotaciones. Aparte de todo este imaginario que uno dice, bueno, ¿cuál es ese secreto, sigilo que hay en un cónclave donde los colegios cardinalicios no tienen ningún contacto con el exterior? Vemos también que me llama mucho la atención, hoy en día las redes sociales también se han vuelto protagonistas frente a esto. Entonces vemos que hay opciones de candidatos, preferencias, unos hablan de candidatos de izquierda, otros hablan de candidatos de derecha, inclusive la inteligencia artificial ha entrado a contribuir. He estado viendo, hay construcciones de perfiles de posibles papas, ¿no? Que comienzan a difundirse en redes sociales como Instagram, TikTok, y adicionalmente a esto vemos también una importancia geopolítica, ¿no? En este cónclave. Permíteme agregar un elemento, o escuchaba anoche en algún noticiero, o no precisamente de los canales, porque los canales definitivamente, al menos los locales, realmente desinforman antes que informar, y hablaban incluso de apuestas que con altos valores en diversas casas, en diversos mercados financieros internacionales, lo cual me parece una banalización del tema, una utilización además del mismo, porque están para generar lucro, y por ahí en lo que acabas de decir hay un montón de contenidos que nos ameritarían pasarnos mucho tiempo discutiendo, pero la pregunta que te haría es, dada el contexto de polarización global en el que nos encontramos, efectivamente lo que acabas de señalar, paralelamente a esa referencia a las apuestas, se señalaba que la izquierda y la derecha en el mundo están viendo con preocupación cuál va a ser el resultado de esta próxima elección. ¿Cómo ves este elemento último? Claro, Marco, esto también es importante y esto también le da ese color y sabor a este cónclave porque geopolíticamente se ve que hay intereses, ¿no? Uno de los acontecimientos que llama mucho la atención, digamos, si uno comienza a hacer nuevamente una mirada a lo que fueron los últimos días del Papa Francisco, es la visita del vicepresidente de Estados Unidos un día antes de la muerte del Papa, justo el domingo de resurrección,
¿sí? De la Pascua de este año. Perdón, algo que generó especulaciones incluso. Exactamente, especulaciones, pero lo que sí podríamos como sospechar es que ya había, digamos, en una información internacional que en cualquier momento pues el Papa moría, ¿sí? Inclusive en esos meses que estuvo hospitalizado, varias veces los médicos, ¿no?, que lo trataron, evidentemente lo recuperaron, ¿no?, cuando ya prácticamente se iba. Y en este sentido, ahí vemos que geopolíticamente habría que ubicar en dos cosas: esa derecha e izquierda en el seno de la Iglesia y esa derecha e izquierda también en esta configuración geopolítica de los países. Comienzo en la parte del seno interno, ¿no? Creo que con Francisco inició toda una apertura de temas que la Iglesia antes los consideraba como prohibidos o que no daba paso, y que vemos que hay una apertura de la Iglesia frente a eso, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento también de las identidades sexuales, ¿no?, pensando que son hijos de Dios, el diálogo con otras religiones, ¿no?, sabiendo que hay temas en común como la paz, ¿no?, mundial, que son importantes, el hecho de que Francisco no solamente haya optado por países, ¿no?, que son confesos en el cristianismo, sino también de otras religiones como el Islam. Vemos en el Asia también, ¿no?, esa presencia, la recuperación de pueblos ancestrales, ¿no? Vimos ese acto en Canadá, ¿no?, de Papa Francisco, justamente pidiendo perdón a pueblos ancestrales canadienses ante la opresión que hubo en estos orfelinatos que estuvieron llevados por regentes de la Iglesia Católica. Entonces vemos ahí que hay una apertura versus una postura mucho más dogmática, conservadora, que busca nuevamente digamos, esta sana doctrina de la fe regida, que no puede de alguna u otra manera ser muy laxa para ese grupo, ¿sí? Entonces vemos que hay aperturas. A mí me llamó mucho la atención una de las declaraciones de un cardenal cuando le preguntaron en un programa de entrevistas televisivos cuál debe ser el perfil del próximo Papa, y él respondió: tiene que tener el corazón de Francisco, pero a su vez debe tener, tiene que tener esa rectitud dogmática. Entonces estamos viendo que de cónclave habrá esa polarización, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, entre estos grupos, no sé si llamar de izquierda o derecha, o más progresistas o conservadores, que evidentemente pues ahora deben estar justamente en esas disquisiciones y dilemas. Y también, ya hablando en la parte más externa, sí, vemos por ejemplo que en este sentido, en esa apertura, en esa visión más latinoamericana, pues ha habido gobiernos, no sé si llamarlos de izquierda o probablemente más hacia la sociedad o a un socialismo del siglo XXI que en su momento pues irrumpió en América Latina, pues sabía que había ciertas simpatías, ¿no? Y ahí vemos algunos gobernantes visitando el Vaticano, el Papa también de alguna u otra manera tratando, ¿no?, de mantener esas relaciones internacionales, versus lo que viene en toda esta corriente más neoliberal, de derecha, de conservadurismo, que trata de alguna manera aniquilar, ¿no?, todas estas visiones más de izquierda, de apertura, y que eso hemos visto, por ejemplo, en la política estadounidense, ¿no? El actual presidente que habla de un poco como de eliminar toda esta visión woke, no solamente él, sino o woke, no solamente él, sino sus asesores. Entonces comenzamos a ver esa bipolarización, y de ahí deviene el interés geopolítico de quién será el próximo Papa de la Iglesia Católica. Antes de entrar en esos temas que tú has mencionado, que son realmente signos claros de una renovación, es la pregunta fundamental, continuidad y cambio. Pero antes de ir a eso, tú señalaste en tu primera intervención algo que me parece muy relevante, pero a la vez un tema complicado, con fases históricas. Tú dijiste es Occidente. Y entonces en el contexto actual estamos viendo claramente un ascenso de Oriente. O sea, China, India, el Asia, el tema del conflicto en Eurasia entre Rusia y Ucrania es signo de aquello también. Entonces, en esa larga fase histórica en la que se consolida el Occidente, la cuestión de la separación Estado-Iglesia con la paz de Westfalia y el Estado ya independiente de la Iglesia, evidentemente se produjo una reducción significativa en el poder que durante siglos había tenido mucho más grande la Iglesia. Hoy día, ¿cómo juzgar, independientemente de quién salga electo, esa relación, Estado o religión,
Estado-Iglesia? Bueno, ahí habrá que ver, pues, justamente en esos diferentes contextos, esa relación Iglesia-Estado, ¿no? Aquí en el caso ecuatoriano sabemos que esa relación Iglesia-Estado, pues, partimos, ¿no?, de un Estado laico en este sentido, y hubo esa separación a partir del el liberalismo, ¿no?, que hubo aquí en el Ecuador. Y claro, en América Latina uno comienza a revisar como diferentes matices, ¿no? Todavía esa relación Iglesia-Estado, por ejemplo, en Argentina, más bien ha sido como mucho más simbiótica, ¿no? Es mucho más socioestratégica, ¿no? Yo me acuerdo hace unos 20 o 30 años atrás que se hablaba, por ejemplo, que los obispos en Argentina recibían fondos públicos como sueldo, ¿sí? Versus el otro extremo que encontramos, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿sí? Donde ahí la separación es total, que inclusive las iglesias son del Estado. Y para celebrar una misa, por ejemplo, hay que pedir permiso al Estado. Y hay iglesias, por ejemplo, en México, que están cerradas, que son museos, no están para las celebraciones litúrgicas. Y en este sentido vemos que Occidente ha generado esta reflexión, ¿sí? De separar tanto, digamos, el poder religioso del poder político sin que haya, digamos, esas injerencias. Vemos, por ejemplo, en el caso musulmán, ¿sí?, que vemos estados más teocráticos, donde es la propia religión que tiene incidencia en la parte política, ¿sí? Entonces, aunque volviendo al tema de la Iglesia Católica y del cristianismo, aunque haya esa separación Iglesia-Estado, no podemos negar esa incidencia en las conciencias de los ciudadanos que tiene hoy, hasta el día de hoy, la religión. Y por eso también toma esta nueva connotación política de la incidencia del papel de la Iglesia en sociedades occidentales. Y a su vez, creo que en otras partes como Asia, ¿no?, digamos, se hablan de otras religiones y hablamos del budismo, del hinduismo, del mundo islámico, aunque claro, no profesan la religión católica porque tienen su propia religión y dinámica. Sin embargo, creo que hay que reconocer que este Papa último, Papa Francisco, ha sido un referente no solamente político para los países, pero sí con un mensaje, que finalmente ese mensaje de unidad, ese mensaje de paz, ese mensaje de, hey, hay una opción preferencial por los más pobres, por los migrantes, esto no importa la religión, hay que atender justamente a estos más necesitados. Entonces, eso creo que ha sido un buen referente para las otras religiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, fue muy interesante en su momento, en el caso del conflicto Rusia-Ucrania, son países que, en el caso de la religión ortodoxa, es muy fuerte, ¿sí? Hay un patriarca en Moscú, hay otro patriarca, ¿no?, en Ucrania, y que en este sentido, pues, en un momento dado parecería que las iglesias ortodoxas iban a entrar en conflicto también, ¿no?, a partir de los estados. Y en algún momento dado, claro, Papa Francisco, ¿no?, recibió, pues, al presidente de Ucrania, ¿no?, porque hay una población mayoritariamente católica, y por ahí algún entrevistador le hizo la pregunta como que cuál iba a ser su postura ahora con Rusia. Lo primero que dijo, yo no voy a pelearme con el patriarca de Rusia, el patriarca de Moscú. ¿Por qué? Porque para él, más allá de la guerra o de los conflictos geopolíticos, estaba este valor de la paz, ¿no?, de buscar esa paz mundial. Y en este sentido, si en algo tenemos que resignificar el papel de las religiones, es que las religiones pueden buscar esos valores universales, ¿sí?, que nos permitan una mejor convivencia en el planeta. Entonces, yo creo que va por ahí un poco la respuesta a esa inquietud o pregunta que mencionaste. Ahora, cuando tú mencionaste esto de México, me hiciste acuerdo de imágenes que yo he visto y que me han chocado muchísimo. Por ejemplo, en Europa, en los países europeos, es muy fácil encontrar iglesias, conventos convertidos en bares, en bibliotecas, en cafeterías. Entonces, la pregunta sería para tratar de situar la dinámica actual de la iglesia frente al proceso actual. O sea, ¿en qué fase nos encontramos? ¿En una fase de ascenso o de reducción de la presencia, la importancia, la legitimidad de las iglesias en general primero y luego de la Iglesia Católica en el mundo? O sea, es conocido que existe un creciente secularismo, muchos jóvenes, especialmente en los países europeos y más desarrollados, que tienden al ateísmo, y una crisis de vocaciones sacerdotales, entre otros elementos que dan cuenta de dificultades, ¿no?
A menos en las sociedades occidentales sí se ve una crisis de la religión, una crisis de fe por muchas situaciones, ¿no? No solamente por esa pérdida del sentido de la fe que puedan tener las nuevas generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones que son más incrédulas, llamo yo, más críticas inclusive desde otro punto de vista. Por otro lado está la crisis de la misma institución iglesia, ¿sí? Creo que el impacto de esto, por ejemplo, de todo el tema de abusos, ¿no? Sexuales en el seno de la iglesia, de presbíteros o sacerdotes, eso incide, pues, ¿no? Por supuesto. Hoy en día que hay discursos de equidad de género, cuando vemos todavía que hay un patriarcado dentro de la Iglesia Católica por herencia, ¿no? Y que vemos que otras religiones más bien tienen otra concepción. Estoy pensando en el lado protestante, ¿no? El papel de la mujer que sí ocupa, por ejemplo, cargos presbiteriales o diaconales, lo que no hay todavía aquí en la Iglesia. Entonces, esa crisis de alguna u otra manera se evidencia, ¿no? Y creo que en el papado de Francisco, que fue el último, me parece que quiso brindar un rostro más humano antes que dogmático y teológico, ¿no? Ver que la iglesia es mucho más humana y sensible a las necesidades de las sociedades actualmente, ¿no? Que se conduele con la pobreza, se conduele con las preocupaciones inclusive de estas nuevas generaciones. Hubo un documental muy interesante que hizo pues esta multinacional Disney, ¿no? Con jóvenes del diálogo, ¿no? Hoy en día las nuevas generaciones tienen preocupaciones de empleabilidad, tienen preocupaciones de valores, tienen preocupaciones de sentidos de la vida, ¿no? Entonces creo que en esta línea Francisco fue como muy humano, ¿no? Y llegó con su mensaje frente a eso, ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿no? Creo que esa crisis llevó a la Iglesia Católica, al menos en los últimos 2 años en el papado, a hablar de la sinodalidad. Es comenzar a consultar de estas preocupaciones religiosas es desde las bases, no desde la jerarquía, ¿no? Que eso también fue muy criticado por la línea de derecha, como diciendo, ¿qué sinodalidad vamos a hablar desde las bases si tenemos que nosotros, desde el magisterio de la Iglesia, brindar la sana doctrina? Eso por un lado. Y por el otro lado, creo yo también que hay una crisis, y ahí hay elementos, digamos, yo no sé si de la ley natural que vuelven a recuperarse. Como diciendo, mire, hoy hay una crisis del cristianismo en sociedades occidentales porque no hay población, pues. Y hay un candidato de los que tiene preferencia en redes sociales, candidato africano Sara, que él habla que hay que volver a recuperar la Europa cristiana. Y en este sentido, ¿qué implica? El aumentar la población. Versus, por ejemplo, vemos en el mundo islámico un aumento de seguidores del Islam por el tema poblacional. Vemos familias del Islam que son 3, 4, 5, hasta 10 hijos, ¿no? Yo tengo el gusto de conocer a uno de los líderes de la mezquita musulmana aquí en Quito, ¿no? Muy cerca aquí de la universidad, y que claro, él habla de este avance. Prácticamente es una religión casi a la par con el cristianismo, un poco más. Sí, y él cuantitativamente, ¿no? Exactamente, cuantitativamente en el mundo, ¿no? Inclusive habla de que hay un grupo islámico, de comunidad islámica musulmana muy grande en Estados Unidos. Sabemos que ha habido su resistencia frente a eso. Entonces, él hablaba de las familias, ¿no? Un poco esto de que Dios bendice, Alá bendice a las familias que tienen 4, 5, 6 hijos. Y así el dinero no alcance, no se preocupen que Alá proveerá. Y hay tanto esa concepción de la hermandad musulmana en función también de ayudar. Entonces digo, ahí claro, ahí hay otro elemento también que probablemente que suene a la ley natural medieval, pero claro, ese tema poblacional también comienza a incidir dentro de las religiones y a replantearse inclusive ciertos dogmas en función de cuál es el papel, por ejemplo, de la familia. ¿Cuál es el papel de la reproducción humana? ¿Sí? Entonces ya van a ser elementos que evidentemente la iglesia más conservadora o de visión de derecha va a tratar de recuperar en un próximo papado. Ahora, para ubicar a Francisco en la trayectoria de más largo plazo de la iglesia, desde el Vaticano II, o su espíritu, su propuesta renovadora era más humanista, menos con menos argumentos, no, o sea, yo no lo escuché, al menos a lo mejor tú sí conoces qué posición tomó frente a la teología de la liberación, que simplemente como que pasó su ciclo, pero o estaba desfasada en las nuevas circunstancias de América Latina. Entonces, ¿cómo lo situarías tú? ¿Qué características? ¿Cómo lo ves? Sobre todo luego de Benedicto, ¿no? Claro. A ver, aquí esta pregunta es muy interesante, Marco, porque ahí tenemos que remontarnos a la teología de la liberación, que tuvo su auge en los
60 y 70 y que fue referente pues en América Latina. Y se reconoce a América Latina por una contribución a la Iglesia por esa teología de la liberación, que buscaba la opción preferencial por los pobres, por los marginados, y que buscaba ser una iglesia mucho más abierta, inclusiva, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que reconocer esos documentos del magisterio de la Iglesia, Santo Domingo, Puebla, entre otros, ¿no? Creo yo que al hablar de teología de la liberación en América Latina hay que situarla, y ahí podemos comprender a Francisco. Hay una teología de la liberación mucho más radical, en ese sentido, comprometida. La teoría de la dependencia y un montón de vertientes. Hay un montón de vertientes. La de México que se vivió, la de América Central, la que nace en Perú con Gutiérrez, ¿sí? Pero la de Argentina también hubo una teología de la liberación que la llevó un jesuita pensador, Juan Carlos Escanote, que tuve la oportunidad de estudiar con él, fue mi director de tesis de filosofía en su momento. Pero es una teología de la liberación más inculturada, que no tiene los rasgos característicos de esa teología, mucho más combativa, mucho más directa, radical en sus discursos y de acción. Es una teología inculturada que está basada en la religiosidad popular. ¿Sí? Que en el pueblo nace la religión, nace esa fe, y que sus costumbres, sus fiestas, sus símbolos religiosos nutren a esta esencia latinoamericana de esa relación del individuo con Dios, digamos, con la divinidad. Entonces, ahí hablamos de esa teología. Entonces, la fiesta es otra visión de la teología y cultura. Y en eso Francisco finalmente surge, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué surge también esta vertiente en América del Sur? porque hubo dictaduras militares muy radicales en la década del 70. Entonces, claro, muy represivas, y eso creo que produjo una, digamos, esa regresión de la teología de la liberación, que era muy villera, ojo. Y el Papa Francisco estaba cerca de esos efectos. Entonces, yo creo que él en su momento, cuando fue provincial o jefe de los jesuitas en Argentina, él vivía en una de las villas de Buenos Aires, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba con la dictadura militar? Que perseguía a todos los curas que eran de izquierda, como comunistas. Muchos los eliminaron, los mataron. El mismo Francisco, en una entrevista que va a surgir post-mortem, declara, por ejemplo, que él sacaba en vehículos escondidos de Campo de Mayo, que era un sitio, un cuartel militar allá por San Miguel, ¿no? De represión, nos llevaba a Buenos Aires tratando de salvar a curas, villeros, ¿no? De izquierda que habían sido tomados por la dictadura. Entonces creo yo que hay un cierto impacto en esa teología de la liberación mucho más radical en el Cono Sur para hacer una teología más inculturada desde esa parte de la religiosidad popular. Y desde ahí creo yo que viene esa teología latinoamericana que el Papa Francisco, en su personalidad y en su mensaje y su contacto con el mundo, es la que él representó. Ahora, no, yo te preguntaba en el sentido de esa apertura de la Iglesia, dar la cara al pueblo, no hablar en latín en los oficios, que contrarrestaba, por ejemplo, con la ortodoxia, ultraortodoxia de Benedicto. Entonces, ¿qué cabe esperar ahora? ¿Un cierto reequilibramiento? ¿Cuál es la correlación de fuerzas global, sin todavía hablar de probables candidatos? Te cuento un dato interesante antes de responder a tu pregunta, Marco, pero por ejemplo, Benedicto Ratzinger, en el papado de Juan Pablo II, era el presidente de la Comisión de la Doctrina de la Fe. Así es. Y bajo su dirección o presidencia cerró varios teologados en América Latina donde se enseñaba teología de la liberación. No, ¿sí? Las México, amonestaciones en Granada, en Nicaragua, ¿cómo se llamaba? A Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, a John Sobrino, que era un referente de teología de la liberación en la Universidad Centroamericana de El Salvador, que le prohibió dar cátedra. Se cerraron teologados de los jesuitas y varias órdenes religiosas que tanto en México como en Centroamérica formaban seminaristas, ¿no? Entonces vemos la mano dura de Ratzinger, ¿no? Y su papado se caracterizó por una doctrina bastante de derecha, muy dogmática, muy ortodoxa en ese sentido. Ahora, ¿qué se esperaría? A ver, esa es la pregunta del millón después del cónclave, ¿no? Y aquí hay la lucha de poderes desde la parte doctrinal. Por un lado, la búsqueda, la propuesta de una iglesia mucho más abierta,
mucho más humana, ¿sí? Mucho más flexible en aquellos dogmas o prescripciones que tradicionalmente ha caracterizado a la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, por tu caso, tema de la comunión de los divorciados. Antes era prohibido. Ahora pues ha habido esa apertura, ¿no? Sin embargo, la línea más de derecha no está de acuerdo. Así es. No está de acuerdo. Entonces uno dice, caramba, a ver, la gente tiene esa expectativa de que siga esta línea de apertura. Por otro lado, esta línea de derecha buscará nuevamente regir, ¿no? Por ejemplo, una de las encíclicas que hizo Ratzinger antes de renunciar, por ejemplo, declaraba que la única religión verdadera en el mundo era la cristiana. ¿Y eso qué causó? Claro, distanciamiento con las otras religiones, cuando hoy hay que buscar un diálogo más interreligioso, más ecuménico. Y entonces yo creo que, y ahí sí es una sospecha mía, o una intuición, o hipótesis, como quieras llamar, me parecería que el cónclave podría girar en torno a una figura mucho más conciliadora, ¿sí? Y de corto tiempo. Es decir, que ¿por qué esto último? Porque para que estas fuerzas que están antagónicas y que se percibe en las declaraciones de los cardenales, en la postura de la gente, en los estudios también, porque hay gente que estudia el movimiento, ¿no? del Vaticano, no produzca en su momento lo que tú bien conoces, ¿no? Los famosos cismas en la iglesia, separaciones, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Me separo, ¿sí? Pero independientemente de que eso se produzca o no, es indudable que hay que reconocer dos cuestiones. La separación digamos, en los casos nacionales de la Iglesia en diferentes países, regiones del mundo, es indudable que en algunos lugares no ha logrado separarse suficientemente del poder económico, una, y dos, es indudable también que en determinadas regiones hay unas tendencias a esos cismas. En Alemania, por ejemplo, con los sectores más modernizantes que esperaban mucho más avance del Papa Francisco hacia, por ejemplo, estos temas que tú señalas, sexualidad, aborto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso es una tendencia que está presente o no? ¿Qué importancia tiene? No, tiene una importancia enorme, ¿no? Porque, a ver, finalmente, como te decía al inicio, la definición también que haga la Iglesia también de alguna otra manera incide en las conciencias ciudadanas. Por supuesto. Y no por eso también en su momento también habrá cierta incidencia que inclusive puede haber dentro de políticas públicas en determinados países, ¿no? Y vemos, ¿no? Hoy en día países que a lo mejor, por ejemplo, estos temas del aborto, ¿no? Que habían sido reconocidos, ahora vemos hay líneas mucho más conservadoras que dicen, no, hay que prohibirlo, ¿no? Y eso hemos visto el caso de Argentina, hemos visto el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que había estados que eran pro abortos, contra abortos. Entonces vuelven nuevamente estas discusiones, ¿no? En el tapete. Entonces, yo creería, digamos, pensando en un sano equilibrio, que a lo mejor habría una inclinación a alguien que ejerza el papado o esté al frente de la Iglesia Católica mucho más, digamos, en un punto de equilibrio, que satisfaga a una parte y a otra parte. Lo que sí me parece interesante. Pero tú señalaste ahí de corto tiempo. De corto tiempo. ¿Por qué? Sí. Primero por las edades, por las experiencias. O sea, perdón, ¿tú crees que esto de que pasó con Ratzinger, que renunció, puede repetirse más o menos? Podría repetirse porque está dentro de la normativa, ¿sí? Sino que no lo habían practicado, ¿sí? Siempre había habido este tema de que el Papa está en la muerte por una especie como de santificación en vida de la cabeza de la Iglesia, del sucesor de Pedro. Pero yo creería que, por ejemplo, si uno mira lo que hizo Francisco antes de su muerte, de nombrar una cantidad de cardenales afines a su línea ideológica, gente joven, ¿sí? Yo, por ejemplo, la otra vez comentaba que Francisco tuvo mucha relación aquí con Ecuador, porque en su momento, en su juventud, envió a un colegio jesuita en Guayaquil, el Colegio Javier, que conoces, envió seminaristas argentinos que eran formados por Jorge Mario Bergoglio, ¿no? En esa época. Y ahí uno de ellos es, por ejemplo, Ángel Rossi, ¿no? Que fue un maestrillo, un estudiante jesuita que fue a hacer su práctica en el Colegio Jesuita en Guayaquil y que actualmente participa en el cónclave. Está allí. Lo nombró obispo de Córdoba en Argentina, lo ascendió a cardenal y es uno de los electores que están en el cónclave. Y vemos ahí que, por ejemplo, muchos de los cardenales nuevos que fueron designados por Francisco son más de 50, dicen, ¿no? Exactamente, fueron designados por él. Si hablamos que
son 133 que participan en el cónclave, 50, estamos hablando ya de casi más de una tercera parte. Más porque leí hoy que solamente 108 van a asistir, porque unos cuantos que superan los 80 años les dijeron no, también por el tema de enfermedad. Exacto. También hubo ahí casos polémicos, ¿no? Que estaban supuestamente contabilizados, pero habían tenido problemas con la justicia, tema de un cardenal en Italia, también uno acusado por temas de abuso sexual de Perú. Entonces, bueno, se supone que ahí están reducidos, y para eso antes de cónclave hubo la congregación de cardenales, donde establecen las reglas del juego. Un poco. Exactamente. Entonces, lo que se percibiría... Perdón, no es en esa instancia donde se produce un gran juego de influencias y de las tendencias para tratar de mantener un mayor número de representantes. En esa congregación previa, antes del cónclave, que ya los obispos, los cardenales estuvieron a partir de los funerales de Francisco hasta ahora, claro que hay lobbying, claro que hay negociaciones, ¿no? Pero ahí me parece interesante que no solamente negociaciones entre ellos, hay negociaciones también, digamos, acercamientos, ¿no? Geopolíticos, también intereses, ¿no? De diferentes países, ¿no? Que también quieren tener, digamos, ahí su injerencia, ¿no? En la próxima elección del Papa, ¿no? Una de las cosas también que llama la atención, ¿no? Uno de los candidatos es un estadounidense, ¿no? Duque, ¿no? Que también parece que tiene grandes posibilidades, y él que queda como Carolengo, ¿no? Es el nombre, también un estadounidense. Entonces uno ve como que ahí hay ciertas posicionamientos. Claro, llama mucho la atención. Estuvo el vicepresidente un día antes de la muerte, entonces uno dice, a ver, ¿puede ser esto coincidencia? O puede ser que realmente comienza a moverse ciertas influencias que no son visibles, digamos, para la mayoría de la gente. Entonces, o sea, creo que también esto es interesante porque ahí uno reconoce la politicidad de la iglesia, ¿sí? Que no es una cuestión solamente que, digamos, además de la gente que tiene fe dice es decisión del Espíritu Santo finalmente, y bueno, ese es el discurso teológico, pero aquí vemos que hay una parte humana, y en esa politicidad hay la parte humana donde hay cabildeos, hay negociaciones, hay lealtades, hay grupos, hay a lo mejor deslealtades también, ¿sí? Cambios de bando, ¿no? Y esto es interesante. Entonces, por eso digo también, además de que la Iglesia Santa también es humana, ¿no? Pecadora frente a eso. Entonces, y mucho más ahora en estos días, ¿no? En el cónclave, donde hay 4 votaciones al día, ¿sí? Y si en 3 días consecutivos no hay elección de papa, hay un día de oración, hay un día donde lo tienen libre, pero sin contacto con el mundo, ahí siguen los cabildeos, siguen las discusiones, y entonces, bueno, tendrá que llegar un momento de elección del papa. Entonces, esa parte me parece interesante. ¿En qué circunstancias que se produce ya la reducción a 2 candidatos de cualquier forma? Cuando siempre que haya las 2/3 partes. Inclusive en la historia de la iglesia ha habido momentos de que hubo un cónclave que duró 2 años. Así. Sí. Ahora, hay un tema interesante también, Marco, que yo creo que no se van a demorar mucho, porque hay un año interesante. El 2025 es un año de jubileo en la Iglesia Católica. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay muchos eventos en Roma que tiene que presidir el Papa. Entonces también habrá cierta urgencia de nombrar, y por eso infiero, y es mi sospecha, puede ser que me equivoque, o que el Espíritu Santo sople por otro lado, que va a haber un papa como de consenso, de equilibrio, diplomático, para poder salir adelante hasta ver más adelante y se puedan ir consolidando las posiciones y que haya mayores consensos dentro de la iglesia. Pero eso no significa cierto optimismo tuyo en términos, si consideramos el contexto, esta polarización entre esta confrontación del presidente de Estados Unidos con el mundo, con sus aranceles, con el intento de usar esa herramienta para negociar y tratar de someterles a su voluntad, y un evidente cambio o desplazamiento del poder hacia otros actores que ocupaban lugares menores, China, India, la propia Rusia incluso, no da a esta elección una relevancia que no tenía, o es que, y ahí viene una pregunta importante a mi modo de ver, y es, sí, la diplomacia vaticana, el posicionamiento, por ejemplo, del Papa frente a Gaza, o frente a la guerra, o frente a los grandes conflictos globales que vivimos, el cambio climático, etcétera, ha perdido peso.
A ver, ahí hay cuestiones bastante interesantes también ya desde este punto del análisis de la política internacional. En primer lugar, claro, si volvemos nuevamente al escenario del cónclave, vemos que esta nueva reconfiguración política y de poderes hegemónicos, como en el caso de Estados Unidos, llama mucho la atención, la presencia del presidente Trump en los funerales. Y creo que un periodista le preguntó, bueno, pero si usted no es católico, él dice, no, es que yo gané con la mayoría católica, pero esa mayoría católica conservadora, ojo, ¿sí? Que está buscando nuevamente volver a esta parte derecha. Y además, una forma también de decir, a ver, hay un interés también geopolítico, y es mi percepción, ¿no?, de que la Iglesia no siga alimentando todas estas ideologías woke, ¿no? Como puedo decir, no es que la alimente, cuidado, ¿no? Eso me pueden saltar a alguien que... Es la retórica. Pero es como la retórica, ¿no? Entonces, como decir, a ver, esto de apertura, esto tendríamos que comenzar como a controlar o a incidir. Entonces, ahí viene la reconfiguración. Ahora, hay temas que sí son políticamente muy fuertes y que hizo el papado de Francisco. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Ahí hay una encíclica importante, Laudato Si, que es la primera encíclica de la Iglesia preocupada por el tema medioambiental, de la crisis planetaria, del desequilibrio ecológico. Primera en historia, ¿sí? Más que todo inspirados pues justamente en la figura de Francisco de Asís, ¿no? Que era muy amigo de la naturaleza y de los animales. Entonces ahí vemos que ahí la Iglesia comienza a tomar un liderazgo y es reconocida la Iglesia en su papel de defensa por este cuidado del ambiente, la naturaleza. Pero no solamente es el cuidado del ambiente, sabemos que ahí en ese desequilibrio ecológico está también las diferencias sociales. Y ahí también la inclusión de caramba, es una sociedad que parece que tenemos altos estándares de consumo, pero hay una mayor pobreza, ¿sí? Y hay una desigualdad dentro de la riqueza, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que ahí hay que reconocer ese papel. Perdón, ahí, antes de que pases, ¿cuáles fueron las principales encíclicas que generó el papado de Francisco? A ver, no se ve como muchas encíclicas, como hubo producciones en otros papados, ¿no? Por ejemplo, de Juan Pablo II, que fue un papado más largo, pero al menos las dos principales, ¿no?, que llamo yo, es Laudato Si, ¿no? Laudato Si es una palabra que se habla en un lenguaje autóctono que hablaba Francisco de Asís ahí en Italia, que significa alabado sea, ¿sí? Y es una encíclica dedicada pues a toda la defensa del medio ambiente y la naturaleza. Pero aparte de eso hay una segunda encíclica, ¿no?, de hace unos años atrás, Fratella Tutti, ¿sí? Todos somos hermanos, donde dice, bueno, hay una urgencia por el cuidado del planeta, pero también tenemos una urgencia de ser más hermanos como seres humanos, ¿sí? Ese proyecto de hermandad. Los seres humanos no podemos estar en guerras, peleándonos, que la violencia sea el denominador común, sino que tenemos que pensar en esa hermandad. Un poco ese sentido de hermandad que Francisco de Asís, que inspiró el papado de Jorge Mario Bergoglio, buscaba, ¿no? Esa hermana Sol, hermana Luna, todo lo demás. Entonces, ahora, lo que yo te decía, el estado del mundo en el cual las guerras continúan, Europa está cambiando y pasa a una carrera armamentista desenfrenada porque quiere construir sus capacidades defensivas, de las cuales históricamente carecido. No da un mentis a todos estos objetivos, no muestra el escaso impacto, no cae la Iglesia también dentro de esa tendencia al deterioro, por ejemplo, del multilateralismo, de las Naciones Unidas, que pierden relevancia como actores y como influyentes en la política mundial. Esto, Marco, es muy interesante, porque yo creo que esa variable que estás mencionando puede también tener incidencia en la elección del Papa. Es decir, a ver, siempre el Vaticano, la Iglesia, ha sido un ente, digamos, profético, llamo yo, ¿no? Que de hecho no debería estar viciado por poderes políticos ni intereses económicos, ¿no? Entonces creo que volver a situar en un contexto conflictivo de carrera armamentística, de toda esa polarización dentro de la misma Europa, ¿no?, que muchos prevén que puede haber un conflicto armado mayor si no se supera este conflicto Rusia-Ucrania. Vemos también lo de Israel, vemos ahora lo de India y Cachemira, ¿no?, que está en el escenario geopolítico, ¿no? Entonces tiene que haber una voz mucho más fuerte en el mundo, que sea líder, para decir, caramba, mundo, o sea, tenemos que llegar a la paz, tenemos que llegar a acuerdos, no con los acuerdos comerciales de claro. O sea, que eso es más instrumentalista, sino y que han perdido también vigencia. Exactamente. La credibilidad de esos instrumentos
instrumentos. Esos instrumentos que no son para la paz, por intereses económicos. No, hay que volver a recuperar el principio, principios como la paz universal. Eso creo que es importante y ese debe ser ya un compromiso del nuevo liderazgo de la Iglesia Católica. Es decir, pero no va más, ya más de un cuarto de siglo que la Iglesia, por ejemplo, no ha estado de mediadora en conflictos importantes. Ha estado de mediadora en conflictos importantes, pero creo yo que hoy los discursos tienen que ser mucho más explícitos y mucho más proféticos. No puede tener una visión más timorata o de que... No. Solamente con la retórica normativa. Exactamente. Entonces yo creo que debe haber más de un cardenal en el conclave que debe estar pensando también en ese futuro de la Iglesia. En un contexto pospandémico que vemos que la guerra, la violencia, que puede generar evidentemente un desequilibrio, digamos, en las relaciones internacionales de los países, y creo yo que la Iglesia Católica y especialmente el papado, el legado de Francisco con un nuevo papa, está llamado a ser un referente de paz universal, de diálogo entre los pueblos, de recuperación de la racionalidad, porque la guerra es irracional, pues, es irracional. Entonces, esa racionalidad, yo creo que ahí, de alguna otra manera, puede ser un indicador para buscar un perfil que vaya con esas perspectivas. Por eso hablaban por ahí que puede ser que alguno de los candidatos también tenga este perfil de diplomacia internacional, ¿sí? Que hable, digamos, que no solamente trabaje en relación, sea un interlocutor, y por ejemplo ahí puede ser interesante ver algunos perfiles que hablan diferentes idiomas, porque una cosa es que me traduzcan mi mensaje y otra cosa es hablar directamente. Entonces puede ser también un digamos, una característica que puede incidir en la elección de este próximo papa. ¿Y qué lugar ocupa el tema del diálogo interreligioso? A ver, creo que esto es importante también, y esto creo que va a ser discusión, ¿no? Yo creo que Francisco, ¿no?, abrió mucho el tema del diálogo interreligioso, ¿no? Versus el anterior papado de Ratzinger, que se veía más bien como que el cristianismo debería ser declarada la única religión universal, pues, mundial. Y esto produjo ciertos resentimientos con otras religiones. Creo que ha habido avances en este sentido, ¿sí? Con las diferentes religiones y concepciones trascendentes del mundo, inclusive con el propio ateísmo, ¿no? Es decir, digamos, si en algún momento dado, pues hay líneas, ¿no?, que son no confesionales, pero finalmente que sepamos que la religión no nos divide, sino que sencillamente tenemos que buscar la solución a esos problemas en común. Y esa creo que fue la característica de Francisco. Ojalá que el próximo papado mantenga esta línea de diálogo interreligioso. Ahora, y en términos del rumbo de la Iglesia frente sobre todo a estas polarizaciones que se producen en su interior, sobre esta renovación, el rol de las mujeres, aborto o diversidades sexuales, etcétera, ¿cómo ves el futuro inmediato? A ver, yo creo que Francisco dejó abierto un camino desde la sinodalidad, de que estos temas también se expresen desde el mismo pueblo de Dios, o sea, desde los fieles, los seguidores, sin necesidad de que sean temas definidos desde el magisterio, ni menos aún desde quienes ejercen el servicio sacerdotal o los presbíteros, sino que sea el mismo pueblo que se manifieste. Creo yo que uno de los desafíos que tiene la Iglesia en el próximo papado es, a ver, hay que escuchar la parte dogmática y hay que también comenzar a hacer ciertas definiciones, que esas definiciones no impliquen cerrazón ni ortodoxia, sino que sean definiciones orientadoras, ¿sí? Esas pautas o lineamientos o criterios, ¿no?, que sería importante como para ir orientando a aquellos que viven su fe católica, vayan orientando en estos temas difíciles como tiene que ver con aborto, reproducción humana, tema, el papel de la eutanasia, ¿no?, que sea mucho más flexible, pero también directa, porque una de las cosas que sí se le acusó a Francisco en su momento, que muchos de sus planteamientos en estos temas eran muy ambiguos, y esa ambigüedad fue lo que levantó voces, especialmente de iglesias, representaciones de iglesias católicas más de mundos anglosajones que están más cerca del dogma, por ejemplo, o la ortodoxia, como diciendo, eso parece, inclusive por ahí alguno dijo, esto parece herejía, no es herejía, no es un error de fe, sencillamente una ambigüedad frente a esto. Ahora, claro, no es que Francisco era ambiguo, sino que él estaba más interesado con ese corazón pastoralista de llegar más a la gente y de terminar aceptando a todos como hijos de Dios. Ahora, para ir ya aproximándonos al fin, en términos del cónclave, ¿qué peso va a tener? Primero, por favor, acláranos, el Papa Francisco ¿era el primer latinoamericano en la historia?
Sí, el primer latinoamericano. Y el primer jesuita también. El primer jesuita. Ya. Sí. Ajá. Entonces, esperar que un latinoamericano vuelva a estar en el papado es absolutamente absurdo. A ver, pues, a ver, creo yo que más que latinoamericano, a partir de Juan Pablo II hay una ruptura de secuencia de los perfiles de los papas que eran italianos, ¿sí? Por siglos. Predominantemente. ¿Por qué? Porque el papa es el obispo de Roma. ¿Sí? Yeah. Finalmente, por eso también Francisco veíamos que constantemente en Roma salía a visitar casas de adultos mayores, salía a orfelinatos, a las cárceles, porque hace también esa función, digamos, burocrática, digamos así. Entonces, Juan Pablo II, primer papa polaco, luego tenemos a Ratzinger con Benedicto, papa alemán, y ahora tenemos este latinoamericano, que es un poco especial, ¿no? Característico porque es argentino, no por ser argentino, ¿no? Sino que tiene ascendencia italiana, ¿sí? Y eso creo que lo legitimaba más como obispo de Roma, y eso creo que también la gente terminó como apreciando, exactamente. ¿Por qué? Porque vemos que la migración argentina pues está marcada pues con mucha influencia pues italiana, ¿no? En sus momentos, siglo XIX, siglo XX. Ahora, puede ser que haya un papa latinoamericano porque se ve el colegio cardenalicio en su configuración, que hay un número significativo de cardenales hispanohablantes, por decirlo, ¿no? Si queremos incluir también a España. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que la religión católica pues, se ha desarrollado en países hispanohablantes especialmente. No sé si vaya a haber en esta elección, aunque puede haber sorpresas, ¿sí? Yo creería más bien por los perfiles o candidatizables que no sería un latinoamericano, ¿sí? Y tampoco probablemente, se regrese al europeo. Puede ser que haya un europeo. Ahora hablan de dos perfiles, dos africanos y un asiático, ¿sí? Dos africanos, uno de mucha apertura y uno de ultra. Inclusive los grupos de cardenales anglosajones hablan de ubicar un papa africano de línea conservadora para que haya esa imagen, ¿no? Ese como juego político. Es decir, estamos abiertos al mundo porque va a venir un representante en un continente donde la Iglesia Católica no ha tenido presencia durante siglos, como África, pero a su vez sabemos que él profesa una línea dogmática, ¿no? Y por otro lado hay un filipino, Tagle, sí, que le llamaban el Francisco asiático, que decía que era igualito, ¿no? Y que tiene mucha sintonía, ¿no? Y simpatía, ¿no? Y también no ha existido ninguna asiática, exactamente. Entonces podríamos ver también eso que hay en esa diversidad cultural, donde hay una mayor presencia de la Iglesia, que a lo mejor el representante tenga, pues, estos, digamos, represente estos continentes que no han sido católicos por preferencia, ¿no? Entonces puede ser esa posibilidad. Ahora, uno mira cómo configuró Francisco este colegio cardenalicio. Yo creería que en los próximos cónclaves, ¿sí? Podríamos tener, o podría la Iglesia mantener, un papa con la línea de Francisco. ¿Y por qué no? Que pueda volver a ser latinoamericano o de otro continente, no europeo, ¿sí? Y bueno, no sé si vaya a ser jesuita. Ahora, jesuitas han corrido también dentro de candidatos, ¿no? Para el papado. Por ejemplo, para Ratzinger, Bergoglio quedó en segundo lugar. Y había un tercero, un italiano, que era también jesuita, Carlos María Martini. No sé si te suena. Sí, que era, me parece que era arzobispo de Milán. Tengo que corroborar el dato. Entonces, a ver, siempre la orden de los jesuitas ha tenido como cierta presencia importante en la Iglesia por el tema... Pero más bien... no abierta, indirecta. Indirecta, sí, directa por la propia naturaleza de la orden, porque es una orden que no aspira a cargos eclesiales, como si pueden aspirar a otras órdenes o los mismos diocesanos. Y en segundo lugar, porque tienen su cuerpo apostólico principal tiene un cuarto voto, que es el de obediencia directa al Papa. ¿Sí? Entonces ellos no buscan estos cargos, pero se ve que se los busca más que todo por su preparación académica, intelectual y también por su espíritu misionero. ¿Sí? Creo que Francisco más bien reflejó lo segundo, más un espíritu misionero, apostólico, pastoral, y en eso pues está basado el éxito de Francisco y su incidencia en el mundo. Para terminar, o sea, con esto último que mencionas del espíritu misionero, ¿qué tanta importancia tiene hoy la persecución de la Iglesia, por ejemplo, en Nicaragua
o en Venezuela o en otros países? A ver, mucho. No, bueno, solamente por ponerte el caso latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua, el presidente actual, Ortega, cerró la Universidad Jesuita, la cerró hace unos meses atrás. Así es. Sí, cerró y expulsó a todos los jesuitas de Nicaragua que... Claro, Centroamérica tiene como una sola organización, es la provincia centroamericana, que muchos de los jesuitas salieron de Nicaragua y se fueron a otras de las ciudades, de los países en Centroamérica. Entonces vemos ahí, ¿no? Yeah. También hace unos 2 años asesinaron a unos sacerdotes en la Tarahumara, en el norte de México, donde están los indígenas, ¿no? Parece que también hay, muchos sacerdotes latinoamericanos están en conflictos de inseguridad. Y aquí en Ecuador también tenemos que estar viendo, donde el narcotráfico, las bandas narcodelincuenciales dominan. Y el asesinato de estos 2 sacerdotes en la Tarahumara se debió a que habían estado a favor del pueblo y en contra, pues, de estas prácticas extorsivas, discriminatorias, abusivas de estos grupos delincuenciales, y los eliminaron. Hemos visto también en su momento en África, ¿no? Por tratar de llevar el evangelio, ¿no? Y en ciertos contextos probablemente donde hay alguna práctica religiosa mucho más radical como en el Islam, que los eliminan, ¿no? Entonces, lo que pasa en Siria, ¿no? Siria, ¿no? O sea, uno no encuentra, por ejemplo, en países musulmanes una prédica abierta de otra religión, ¿no? Entonces vemos que todavía en la iglesia hay signos proféticos de ser una opción preferencial por los pobres, de tener un lenguaje mucho más humanista en favor de los menos favorecidos, y que eso les ha causado inclusive la muerte, ¿no? Y es lo que hablamos en este caso del martirio, ¿no? En este sentido, que es uno de los signos también proféticos dentro de la iglesia católica. Y creo yo que en este sentido, por más que haya una vuelta al conservadurismo de parte de la jerarquía de la iglesia, no por eso se va a quitar prácticas que terminan siendo en favor de los más necesitados y desfavorecidos, especialmente en continentes como África, la misma Asia, Europa, vemos, ¿no? Con todo el tema de migración, ese llamado, ese clamor que hizo Francisco con los migrantes que cruzan de otros continentes por el Mediterráneo, y más aún aquí mismo en América Latina. Entonces tú para concluir, con esta sí, tú concluirías con una perspectiva más bien de continuidad. Esperaríamos. Continuidad con equilibrio. Esperaríamos, ¿sí? Hay gente que está muy pendiente de que vuelva nuevamente una sana doctrina y que vuelva a ser mucho más conservadora, ¿no? Que se vuelva a recuperar la esencia de la religión católica. Bueno, en este mundo democrático, pues todas las visiones son válidas también, y tenemos que respetar frente a eso. Yo espero que siga la apertura, ¿sí? Entonces esa es la expectativa y la esperanza. Perfecto. Muchas gracias, estimado Jorge. Muchas gracias, estimados oyentes. Hasta una próxima oportunidad.